Estabas incluyendo ya la comunidad, que también es un tema que estamos abordando. Y la pregunta que quería hacerte respecto a las miradas diferentes, a la inclusión de la comunidad, tendría que ver con alguna reflexión vinculada a algunas herramientas que pudiéramos pensar en función de algunas, porque utilizaste varias veces la palabra adecuación. Entonces, en el entendido de que hay algunas cosas que son diferentes y que las acciones más eficaces van a ser mucho más eficaces en cuanto podamos entender quién es ese otro, ¿pudiste pensar en algunas herramientas que pudieran ser necesarias incorporar en el trabajo cotidiano? Bueno, a mí me parece que la dimensión de interculturalidad le agregó una comprensión nueva al instrumental de redes. En el sentido de que muchas veces la solución, primero porque redes es una forma de instrumentar aterrizadamente, digamos, el concepto de comunidad, que a veces es muy abstracto, incluso cuando se habla de participación comunitaria, etcétera, se habla de agregados un poco específicos e idealizados, digamos, ¿no? Cuando después en realidad uno empieza a moverse por las redes sociales, las redes, no la de Facebook probablemente, digamos, pero en tal caso serían también un ejemplo, uno lo que percibe es que de repente, digamos, surge una reunión significativa que a vos te parece que fue un fracaso porque apenas vinieron 4 personas, digamos, y esas 4 personas la vez que viene te traen 24, digamos. Entonces, digamos, y vos tenés un problema, digamos, de comprensión de una persona porque no entendés el aymara, no sabes de dónde fue que de repente apareció una señora que traduce y apareció otra persona que le compra y otra que le cuida, digamos. Entonces, digamos, lo que resulta muy plástico, digamos, para mí es justamente esta mirada, esta perspectiva, digamos, de redes, porque además me ayuda mucho también, digamos, a explicar fenómenos, vamos a decir así, suena raro lo que voy a decir ahora, pero digamos, fenómenos exofóricos, digamos, serían fenómenos que ocurren por afuera del foro, digamos, o sea que vos en principio pensás que estás trabajando con esta comunidad, luego que hay un foro, digamos, pero resulta de que esta persona viajó, digamos, esta persona viajó y se conectó con, esta otra persona viajó, se conectó con, y el lugar a donde fue se conectó con vos, digamos, y esa triangulación no se la puede describir en términos de comunidad, porque en realidad fue, digamos, yo estoy recordando algunos ejemplos que en un momento dado hablábamos sobre la experiencia de una señora boliviana en el hospital Sommer, digamos, que luego, digamos, se va a Bolivia y experimenta en Bolivia y vuelve y trata de solucionar su problema. La palabra comunidad no hubiera podido contener salvo que se hablara de una comunidad universal, digamos así, claro. Digamos, porque evidentemente, y mucho más con poblaciones nómades, o sea, poblaciones cuya experiencia vital consiste en vivir un poco acá y un poco allá, digamos, y a veces armar su ciclo económico, digamos, viajando. Entonces, ahí me parece que el concepto de redes es muchísimo más rico digamos, y operacional para trabajar, porque uno puede en un momento dado decir, bueno, entro por aquí, estamos saneando redes, estamos buscando en las redes formas, hasta incluso, digamos, se puede pensar terapias en red. Si uno lo piensa bien, digamos, esta ceremonia que acabamos de mencionar de salud mental es una terapia en red, digamos, y el Calaguaya no pensó en términos de comunidad, sino que pensó incluso en parentesco y recuperó vínculos, digamos, de personas que ni están viviendo en el país. Otra herramienta que se trabaja y se empieza a incluir con cierta asiduidad, o de la que se está hablando bastante, es la epidemiología sociocultural o la etnoepidemiología, como una manera más de conocer y reconocer a la población o a los ciudadanos con los que uno está trabajando.
entender los filtros bioculturales o las miradas diferentes respecto a una misma situación de salud o enfermedad, o denominaciones diferentes con sintomatologías diferentes desconocidas en el paradigma biomédico. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Bueno, a grandes rasgos, cuando la epidemiología busca conocimiento, digamos, desarrolla un arte, que es el arte de armar grupos, digamos, y tratar de que las causas queden atrapadas entre la diferencia de los grupos, ¿no? Así que armar grupos es inherente a la propia epidemiología. Lo que uno podría imaginar, digamos, de una etnoepidemiología es que utiliza estas dimensiones para armar sus grupos y que en consecuencia compara, digamos así, ¿no? Lo que pasa con la cultura es que las culturas tienen una tremenda capacidad de hibridar. Entonces, digamos, es probable que la epidemiología también necesite aprender, digamos, a trabajar con el problema de los bordes difusos, digamos, porque, digamos, no hay culturas en estado puro, digamos, hay permanentes mestizajes e hibridaciones culturales, y lo que parecería, digamos, característico de un grupo, de aquellos grupos que los antropólogos encontraban en las islas digamos, y por definición estaban aislados, digamos, no ocurre, digamos, en casi ningún lugar concreto. Es decir, que en ese sentido, digamos, es posible que uno trabaje en las polaridades, digamos, pero que al mismo tiempo tenga que trabajar con muchísimos efectos, digamos, de superposición y de hibridación. Ahora, si vale la pena, es sin lugar a duda que vale la pena, pero creo que acá vuelve un poco esta frase que la hemos usado y que seguramente, digamos, seguiremos usando hasta agotarla, digamos, que es esta maravilla de Boaventura Santos, digamos, de plantear el tema del derecho a ser iguales, digamos, cuando la diferencia inferioriza, el derecho a ser diferentes cuando la homogeneidad te descaracteriza o te desnaturaliza. ¿Esto qué significa? Digamos, que puede haber una epidemiología de las diferencias, en tal caso la epidemiología siempre es una epidemiología de las diferencias, discriminante, digamos, o puede haber una epidemiología de las diferencias que busque, digamos, rescatar identidades. Y yo creo que eso es muy importante también en la epidemiología, digamos, distinguir claramente estas dos miradas, estas dos abordajes, digamos, cuando uno va a hacer etnoepidemiología. Desde ese punto de vista, sí podría ser muy importante, digamos, el tema de identidades, porque a veces también se puede hacer iatrogenia cultural desde los servicios de salud, digamos, tratando de instalar algo que en realidad no solamente no reemplaza, digamos, lo que estaba ya instalado, sino que además quizá, digamos, desarma estrategias culturales importantes, digamos, que terminan reemplazadas acríticamente por otras que no traen beneficio y a veces traen perjuicio. Y un poco a mí se me aparece la tensión real, ¿no? La tensión concreta cuando un ciudadano, que me gusta ya como lo llamás, dice: yo hago esto, yo curo así a mi hijo, cuido así y hago esto, y le puede poner palabras a su cultura, a su realidad, a su práctica, y cómo esto repercute y choca, o cómo el equipo reacciona ante esto, ¿no? Desde cómo se diagnostica un problema, cómo se le atribuye el origen o la causa a un problema de salud, hasta cómo curarlo. Y cómo ahí los discursos o los acuerdos que hacemos teóricamente se nos van desarmando, y cómo podemos trabajar eso como grupo, como cultura profesional, y trabajar eso como personas, ¿no? Es un desafío importante, ¿no? Porque un poco pensando en un poco el tema de, por ejemplo, el tema de curar de palabra, que per se ya inmediatamente sería, bueno, ya nos vemos al otro lado, digamos, a la zona oscura, digamos, pero después uno dice, bueno, tenemos, digamos, profesiones enteras que curan de palabra occidentalmente hablando, ¿no? No le llamamos curar de palabra, pero en realidad no medican, digamos, y hablan.
Entonces, y le decimos terapia. Y le decimos terapeuta, y le decimos terapia, ¿no? Y es curioso porque solo ahí decimos terapia, terapeuta, y no decimos lo mismo de un clínico, digamos, cuando en realidad, digamos, también es un terapeuta. Sí, hay algunos valores que le solemos dar a ciertas cuestiones que parece que tuvieran que ver con una moda o con un momento determinado. Yo recuerdo una situación que se dio en la provincia de Buenos Aires cuando estuvimos en Los Toldos, y un integrante de la comunidad contó, estaba escuchando atentamente a un periodista que estaba en la sala y estaba contando que le interesaban mucho las cosas vinculadas a la espiritualidad y que se había aproximado mucho a esto en los últimos años, que se había sentido muy bien con esto él, con su familia, con sus hijos, y que bueno, que estaba incursionando en algunas cuestiones vinculadas a la imposición de manos para las curaciones, y que había ido de un médico hindú que estaba cerca de ahí, de la comunidad, y en ese momento una de las personas de la comunidad que estaba ahí en Los Toldos le dijo, bueno, no tenía que irse tan lejos, no hacía falta que vea ningún hindú, porque nosotros curamos también con imposición de manos. Fue algo muy contundente y que nos ocurre en el cotidiano, digamos, que hacemos como una búsqueda lejana de cuestiones exóticas, creyendo que cerca nuestro eso no existe o eso no ocurre, porque lo que ocurre cerca nuestro parecería ser que no tiene valor, y casi que no tiene un derecho. Pero lo que, digamos, para mí el gran desafío es estos pequeños actos, estos microactos cotidianos, ¿no? De desvalorizar, me parece que ese es el gran desafío. O sea, no me encuentro yo en ningún lugar con personas que digan, que enarbolen grandes carteles y pancartas diciendo no, que no se puede, que ellos no pueden estar o que no tienen derecho, sino que hay microactos todos los días que se realizan con nuestros propios compañeros de trabajo, que influyen fuertemente en nosotros, aunque pensemos lo contrario, y que hacen que algunas cosas que están ahí cerca nuestro le digamos que no, o las veamos como exóticas o como raras. Sí. Me parece que esa es una tensión y un desafío. Yo veo ahí dos cosas también. Una que un poco lo que recuerdo hace un tiempo que veíamos con una colega paraguaya, digamos, que tiene una militancia muy fuerte en Córdoba, digamos, y que ella insistía mucho en el tema del desarrollo de la capacidad de frenar, de reinterrogar, digamos, y de no permitir que la broma, el comentario irónico, etcétera, nos haga cómplices, ¿no? Esto en el sentido de, bueno, algún hospital de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fueron los hechos del indoamericano, digamos, algún médico de guardia llegó a deslizar cosas como los tendrían que haber matado a todos, por ejemplo, digamos, entonces, ¿qué pasa? Digamos, si uno se ríe, mira para otro lado, digamos, pasa, etcétera, en algún momento dado queda implicado, queda como complicado o co-implicado, digamos, en esa afirmación, ¿no? Lo mismo cuando puede aparecer, digamos, hay leche, digamos, pero bueno, pero son bolivianos, digamos, ¿cómo le vas a dar, digamos, o el remediarnos para ellos? Todo este tipo de cosas que son pequeñas discriminaciones, digamos, pero que luego van armando una red, como vos mencionabas muy bien. Que nos pone como equipo de salud como garantes del acceso a esos derechos. O sea, quizás no es la modificación de una ley, sino la práctica de una ley, y lo que tenemos que empezar a habilitar. Es el ejercicio del derecho y el profesional del Estado como garante primero del acceso a esos derechos para todos, ¿no? Y de hecho tenemos hoy tanto en relación a pueblos originarios como en relación a migrantes, tenemos un marco jurídico muy interesante que no tiene efectos prácticos porque no está instalado en la cultura del sector salud. No es solamente para salud, pero en el caso que a nosotros nos interesa. Pero también lo que planteabas antes, me parece que también está el tema del cielo protector, ¿no? Es decir, el cielo protector de los profesionales de salud son los saberes normatizados.
Entonces, digamos, a veces yo entro en tensión entre el problema de la eficacia, digamos, y el problema del apego a técnicas y a saberes que me parece que configuran, digamos, el espacio de legitimidad e incluso el espacio de protección jurídico. Claro. Con lo cual, digamos, podríamos decir que como el último reaseguro, digamos, o sea, si me arrinconás, al final yo te voy a sacar el tema de ejercicio ilegal de la medicina, digamos. Así que es como o que... dentro del protocolo o fuera del protocolo. Exacto, o sea, veníamos, digamos, porque hay que acordarse que la medicina occidental en la Argentina, y en otros países también, pero la Argentina se instala, digamos, a partir de leyes represivas contra cualquier ejercicio, digamos, de la profesión que no sea de una persona diplomada, digamos, y ese tema uno con el tiempo, digamos, lo va como relajando porque la medicina se ha instalado en el centro de la escena de una manera casi excluyente. Claro. Pero cuando empiezan a aparecer elementos que parece que tienen eficacia terapéutica, o lo canibalizo y lo absorbo para mi propia medicina, digamos, o lo tengo que rechazar en bloque. Y pasa que a veces no hay solución en eso, porque a mí me parece que es interesante, por ejemplo, en el tema, bueno, que es mucho más tu tema, pero que es el efecto terapéutico de las plantas analizado, digamos, por fuera de las culturas. Que es un poco, o sea, hoy tenemos países, digamos, cuya educación médica ya incluye, digamos, plantas tradicionales, pero no incluye estudio de medicinas tradicionales, sino solo las plantas. El recurso terapéutico. Exacto. Como un reemplazo. Exacto. Entonces voy, digamos, a ver si hay una farmacopea escondida. Claro, tal vez esto nos lleva también a ser creativos, ¿no? En el pensar cómo ir instalando momentos de diálogo con esa otra medicina. Hay muchas experiencias también en este sentido en el mundo, o sea, no es que estamos comenzándolo, ¿no? Y más en el espacio de frontera, me parece que es como una gran oportunidad de pensar de qué manera enhebrar la historia de esas fronteras y ponerlas en el aquí y ahora, digamos, a través justamente de qué conceptos de salud tiene la gente, ¿no? Siempre me queda un poquito como idea el tema de que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha acordado con Beijing, digamos, para traer una acupunturista, digamos, al instituto, que viene 6 meses al año a investigar en el instituto, y uno se pregunta, digamos, ese reconocimiento de la medicina más central occidental, digamos, que tenemos en este momento, que es la norteamericana, ese reconocimiento es al mismo tiempo un reconocimiento de que la palabra medicina también hay que usarla en plural, digamos, y que hablar de medicinas, porque en definitiva, digamos, yo al mismo tiempo reconozco que acá hay un saber con eficacia terapéutica y al mismo tiempo debo reconocer que no tengo la menor idea de cómo funciona, digamos. O sea que esa doble reflexión me parece que resulta muy potente y por lo menos es potente y nos puede sacar de la omnipotencia, ¿no? Exactamente, porque o de la impotencia, ¿no? Porque a veces uno en el no interpretar o en el no entender la lógica, el funcionamiento de la otra medicina o de las otras medicinas, desaloja toda posibilidad o lo deja ser aparte, ¿no? Y me parece que también el profesional de salud tiene esa gran responsabilidad de de no dejar afuera, o sea, de que no quede tampoco en el campo del autocuidado. O sea, más allá de que la cultura habilite cosas, si uno es profesional de la salud en el Estado, no puede desatenderse de esa atención. Y está pasando.